Buen día, jóvenes. Empezamos el momento de la geografía, siempre dirigido por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es para el Colegio Mayor, Sistema San Marcos. Ya estamos en el tercer bimestre y vamos a hablar el tema número 3, la demografía, para los alumnos del tercer año de secundaria. A ver, jóvenes, vamos por partes. Hay que ver en la forma formal. Primero, antes de hablar de la definición, hay que entender lo oficial. Es decir, por ejemplo, hay dos puntos interesantes, dos definiciones. La Real Academia Española, a la demografía la define de la siguiente manera. Nos dice que es el estudio estadístico de una colectividad humana referido a un determinado momento o a su evolución. Así, concreto nada más lo da la Real Academia Española. Y si nos basamos en el diccionario demográfico multilingüe, en español, por ejemplo, que es de la especialidad, ¿no? La más especializados, nos dicen que la demografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas, tratando desde un punto de vista principalmente cuantitativo su dimensión, su estructura, su evolución y sus características generales. Bien, esa es la definición que da el diccionario demográfico multilingüe. Ahora, en general nosotros jóvenes lo que tenemos que ver es que la demografía de antemano es una ciencia. ¿Y su objetivo cuál es? Observar, analizar a la población. Dentro de un momento, en un determinado periodo, en un tiempo adecuado, mejor dicho, y en lugares que se requieren para procesarlos estos datos en la forma matemática y poder sacar una estadística. Ese es el objetivo. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, la población, ¿no? La población se denomina así, que es lo esencial, se llama también universo, es lo central para estudiar cómo se ha evolucionado, y de cuáles son las perspectivas que hay en ese caso. Entonces, estas dos definiciones, y lo que les doy como un resumen, supera pues a lo tradicional, ¿no? Lo que ustedes acostumbran tradicionalmente a decir, que es de demografía. Demo significa población, grafía, estudio. Por lo tanto, demografía es estudio de la población. Pero ese es un concepto pues un poco, se puede decir, etimológico, no definido en la estructura del sentido. Por eso que les hago esta aclaración en el tipo de definiciones que hay. Ahora, ¿qué fuentes usamos? Hay que ver fuentes de información. Hay una fuente que son las primarias, entiendan así, fuentes primarias son las que se obtienen cuando ustedes van a estudiar con sus propios medios, mediante una observación directa, haciendo las encuestas, eh, realizando preguntas, ¿no? Eso es una fuente primaria. Ustedes van directamente a la población a preguntar. Esa es una fuente primaria, van a elaborar un cuadro estadístico, van a sacar un informe directo de la población, a eso se llaman las, en este caso, fuentes primarias. Ahora, y aquí llamamos fuentes secundarias. Las fuentes secundarias es la información cuando ya es pública, ya está publicada en las revistas, en los registros, en internet. Ustedes van a internet y sacan información. ¿Cuántos pobladores hay acá? ¿Cuántos estudiantes hay en esta localidad? Entonces, esa ya es información que no es primaria, son secundarias porque ustedes ya lo tienen directamente de un libro, de un cuadro, de internet o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Hay dos cosas, las primarias y las secundarias. Ahora,
con respecto a la población, la demografía, ¿qué es lo que investiga? Primero se investiga la dimensión. ¿Y qué cosa es la dimensión? Dimensión se refiere al tamaño de la población, o sea, la cantidad de pobladores que tenemos. ¿Qué otro punto investiga? La estructura, o sea, cómo está la estructura, es decir, los componentes de la población, sea el sexo, edad, estado civil, ¿no? Cuántos varones, cuántas damas, cuántos niños hay, cuántos ancianos hay, cuántos casados, cuántos solteros. Ajá, eso es la estructura. ¿Qué más? La evolución. ¿La evolución a qué se refiere? El tamaño de las características. O sea, la evolución, por ejemplo, en cuanto a cómo ha evolucionado la mortandad, cómo está avanzando el tiempo de vida de las personas, ¿no? La cantidad de nacimientos, y es una evolución, ¿se dan cuenta? Y aparte, algunos otros datos, por ejemplo, ¿qué más investiga? Las características de la salud, por ejemplo, de ahora, ¿no? El nivel de ingresos que tienen los estudiantes, los trabajadores, eso, son características ya. También eso es parte de la investigación. Si hablamos un poco de historia, que conviene hablar de historia acá un poco, se habla de Haldun, Haldun, que fue un historiador, un sociólogo, se le conoce como un demógrafo humanista, y él es reconocido como el padre de la demografía, ya que fue el primero en considerar los datos estadísticos en sus estudios para representarlos y obtener nuevos datos, o sea, más representativos. Fue el primero. A él se le considera el padre de la demografía, a Ibn Khaldun en este caso. Pero no dejemos de mencionar también al inglés John Grouse. Fue uno de los primeros demógrafos y fundador de la bioestadística y el precursor de la epidemiología de las epidemias. Ya eso lo estudié él en el año 1662, ya para que tengan una referencia. Y en historia también podemos recordar ya a don Tomás Robert Malthus, ya muy conocido en economía. Tomás Robert Malthus, a él le llamamos el padre de la demografía moderna. Es uno de los que junto a Graus hizo obras muy importantes, publicó obras en cuanto a la población, la tendencia del crecimiento poblacional, y también la comparaba con la producción de alimentos, en este caso. Sacado sus tesis, ¿no? Claro, todas fueron, se puede decir, no se cumplieron, pero ya nos da una idea, ¿no? Del deber de la cantidad de población, si se iba a ir elaborando igual que los productos. Pero no se tuvo en cuenta pues la tecnología, ¿no? La tecnología en que ahora ya hay productos que se realizan, en este caso, forma, digamos, con no tan naturales, ¿no? Entonces, eso ya no lo tuvo en cuenta Malthus, fue avance de la tecnología. Entonces hay que entender, ¿no? Si bien es cierto se equivocó en las predicciones en cuanto a que iba tomando a cómo evolucionaba la cantidad de población, eh, no tuvo en cuenta pues lo último que se iba a resolver, ¿no? Como los alimentos, por ejemplo, transgénicos, ¿no? Entonces, y cosas por el estilo. No se toma en cuenta eso. Pero nos sirve a Tomás Robert Malthus como el padre de la demografía moderna, en este caso. Ahora, otro punto que a nivel deben conocer ustedes es sobre los tipos de demografía. Los tipos de demografía, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, cuando hablamos de una demografía cuantitativa nos referimos a tener los números de la población. O sea, cuántos pobladores hay. Es cuantitativa, cantidad de pobladores. Cuando decimos una demografía cualitativa, de cualidades, características de las personas,
en las cuestiones físicas, económicas, culturales, ¿no? Por decir, la población en pobreza, población en extrema pobreza, universitarios, el sector estudiantil, cuántos estudian. Entonces ya hablamos de cualidades de la persona, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de la demografía pura, aquí sí estudia la relación de los fenómenos demográficos básicos, como por ejemplo nacimientos, fallecimientos, cuántos nacen, cuántos mueren, tener una estadística diaria de eso, ¿no? Para ver, en este caso, cuál es la dirección de nuestra evolución humana. Luego tenemos la demografía histórica. La demografía histórica estudia, pues en este caso, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos, ¿no? El ser humano, sacando grupos estadísticos, saca todos los descubrimientos que se dan y cómo ha ido evolucionando y en qué lugares evoluciona. Luego tenemos la demografía económica. Como su nombre lo dice, estudia la población y su índice económico, ¿no es cierto? Cómo están sectores con bajos recursos, sectores con medianos recursos. Es un país, podemos sacar que es evidentemente pobre, ¿no? Un nivel de mucha pobreza o nivel medio. Eso lo sacamos con la demografía económica. Tenemos la demografía médica, por ejemplo, y donde se ve el estado de salud de la población. Entonces ahí vienen los servicios de salud, ¿no? Cómo está nuestra población. Cuando decimos, por ejemplo, cuál es el índice de anemia en el país, ¿no? Países que son anémicos, ¿no? En cantidad, enfermedades y cosas por el estilo. Esa es la demografía médica. La demografía social es para fijar las políticas sobre la población que se debe aplicar. ¿De acuerdo? Tenemos una demografía potencial. Aquí sí, en la potencial nos sirve para prever cómo va a evolucionar la población estudiada hacia un futuro. Esa es la potencial. Sacamos los índices, cómo va avanzando. Por ejemplo, avanza cantidad de ingenieros, cantidad de médicos, cada año cuánto están aumentando. Entonces vamos a una potencia, vamos a una demografía potencial para saber de aquí a 10 años cuántos médicos vamos a tener, de aquí a 10 años cuántos ingenieros, de aquí a 10 años cuántos psicólogos y cosas por el estilo, ¿no? Vamos ya viendo proyección en este caso. Ahora, pero hay algunos estadistas, porque es de parte de la estadística, que a la demografía la dividen en dos partes nada más. La clasifican en dos, en la demografía estática y la demografía dinámica. Así dicen ellos. Hay una demografía estática, se refiere a las poblaciones humanas en un momento de tiempo determinado. O sea, desde un punto de vista de su dimensión, su territorio, su estructura, sus características, pero en un momento determinado. ¿De acuerdo? Ahora, y la demografía dinámica es la que estudia las poblaciones humanas desde el punto de vista de la evolución en el transcurso del tiempo y todos los mecanismos para modificar sus dimensiones. ¿De acuerdo? Esa es la dinámica. Entonces, la demografía estática es la que estudia en el momento, en el tiempo determinado, cómo está la situación, la demografía. En cambio, la dinámica estudia las poblaciones humanas, pero desde el punto de vista de evolución, cómo van avanzando en el transcurso del tiempo. Esa es la proyección, se puede decir así, en la demografía dinámica. Ahora, en el uso y la utilidad de la demografía hay que darnos cuenta que nos va a dar una información muy útil que va a servir en este caso para las autoridades políticas encargadas de dar planificación social. Todo para eso nos sirve, o sea, que decir, las estadísticas, el uso que le damos es para eso, no nos dan estadísticas y de acuerdo a eso podemos nosotros ver qué medidas damos. Por ejemplo, se dan cuenta ustedes ahora, para saber cómo está la población frente a esta epidemia, se debe tener, si no se tiene al margen de eso,
cuáles son los valores de pobreza y cuáles son los de extrema pobreza. El gobierno tiene una estadística de eso exacto, cuánto están en extrema pobreza para eso, darle los bonos que están dándose ahora, ¿no? Entonces quiere decir que para eso hace falta la estadística, que esté al día y actualizada. Por eso es viviente, ¿no? Se está actualizando constantemente en este caso. Bueno, eso con respecto al criterio general de lo que hablamos de la demografía. Podemos haber algunas preguntas que ya vengan con, por ejemplo, ¿qué estudia la demografía? Cuando se habla del término la densidad de la población, se refiere a cuántos, por ejemplo, habitantes por kilómetros cuadrados tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos habitantes por kilómetro cuadrado tenemos? Hay sitios que son muy reducidos y mucha cantidad de habitantes, ¿no? O a nivel nacional del Perú, o también podemos hablar a nivel de regiones. Por eso podemos deducir a esto, por ejemplo, que Lima eso es demasiada densidad, ¿no? Todo de provincias, de las regiones se vienen a la capital, a Lima. Entonces decimos es mayor la densidad, es decir, hay mayor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Nos referimos al departamento de la región de Loreto y ahí vemos grandes extensiones de terreno y menos cantidad. La densidad es menor. ¿Se dan cuenta? Más terreno, menos población. A eso se refiere cuando hablamos de la densidad de la población. Y cuando hablamos de los movimientos de la población, se refiere, como está en la gráfica, el índice de natalidad, índice de mortalidad. En otras palabras, diariamente, por ejemplo, vemos cuánto van naciendo diario y cuánto van muriendo. Los que nacen, los que mueren, ahí sacamos un índice, ¿no es cierto?, de mortandad. Y podemos deducir de ahí el crecimiento natural, o que se llama o vegetativo. Cuando se refiere a las migraciones, vemos, por ejemplo, cuando hay emigración y cuando hay inmigración. Es decir, cuando están emigrando, se van del Perú, pues, emigración y inmigración cuando están ingresando al Perú. Por ejemplo, ya tenemos las estadísticas, cuántos vecinos de Venezuela están llegando al Perú, ¿no? Es una inmigración. Están llegando acá, entonces tenemos una estadística de cuánto es nuestra inmigración, que ya es bien elevada, ¿no? En este caso. Entonces, y de ahí nos sale un saldo migratorio. El saldo migratorio quiere decir cuántos se van del Perú a otros países y cuántos vienen de otros países al Perú. Entonces sacamos un saldo, ¿no? Más vienen que los que se van o son más los que se van que los que vienen. De ahí sacamos un saldo que se llama el saldo migratorio. Todo esto nos da a entender el crecimiento real de la población. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos habitantes tenemos en el Perú? De acuerdo a cómo vamos, cuántos nacen diariamente, cuántos fallecen diariamente y tenemos un promedio ahí. Ya. Y cuántos vienen al Perú y cuántos se van. Sacamos otro promedio y ahí tenemos real, ahí está la real población de Perú y hacemos proyecciones. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, ese es el campo estadístico, hay que tratar con mucho cuidado, nos sirve para aplicar las buenas estadísticas, el informe que hemos hablado primario es fundamental. Es fundamental, jóvenes, para tener una visión clara de cómo es un país o una región. Si no tenemos una información estadística, ahí vienen los problemas, no ahí vienen los problemas que están ocasionándose ahora, ¿no? Cuando no hay un cuadro estadístico, se le entrega bonos a quien no debe ser y no han tomado mucha importancia esos cuadros estadísticos. Entonces, muy falseadas. Entonces, ahí es ese problema. Por eso la importancia a las partes primarias, a los que van de puerta en puerta, a los que van a encuestar y que sacan una información real. Así se hacen los puestos, se hacen los censos, ¿no? Cada cierto tiempo. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Ya sería hasta una próxima oportunidad. Siempre recuerdo que le estoy enviando esta breve exposición con un archivo para que ustedes lo puedan estudiar, saquen un resumen para su cuaderno. Bien, gracias, hasta la próxima.